Ingeniero, buenas noches. Le saluda el alumno Michael Torres Vázquez. En esta oportunidad vamos a exponer el diseño de una zapata aislada. Voy a proceder a compartir pantalla. Este es el modelamiento de una edificación de 2 niveles, de la cual hemos obtenido los datos para el diseño de una zapata. Los datos de una columna. Vemos la columna número 12, es su módulo, la cual vamos a display, show tables, lo que es elemento output, prime output. Acá seleccionamos lo que es de una columna y vamos a seleccionar en cada uno de los niveles de esta parte lo que es las cargas vivas y las cargas muertas. Damos OK y tenemos lo que es la columna 12. Esto vamos a exportarlo a un Excel y ya lo tenemos aquí. Acá, como podemos ver, tenemos los datos, lo que es para los momentos también. Aquí los vemos los momentos negativos y tenemos la carga viva y la carga muerta. Tenemos también los datos que hemos recogido de un análisis de suelos. Lo hemos sacado. Y acá tenemos lo que es la carga permanente de diseño, que es la carga muerta y la carga viva. Tenemos la sobrecarga que nos da también, según el reglamento, que es de 0.2. Eso lo sacamos del reglamento. Es lo que es por vivienda, que es 2. Vamos al Excel, tenemos 2, lo convertimos a toneladas. Es 200 kilogramos por metro cuadrado, pero ya convertido en toneladas sería 0,2. De la norma tenemos el peso específico del concreto más el peso específico del suelo. Tenemos que es 4070, que es 2400, más del estudio de mecánica de suelos tenemos que es 1,67, pero tomamos que es 1,70 transformando, tenemos a 1700 kilogramos, y está convertido, el cual nos arroja 4.1 toneladas. Luego procedemos al predimensionamiento de la zapata, de la altura de la zapata. Para eso tenemos primero que calcular el esfuerzo neto admisible. El esfuerzo neto admisible, como bien sabemos, se calcula con lo que es la fórmula que vendría a ser la capacidad portante del terreno. A eso se le resta el peso específico del suelo, también sumamos el peso específico del concreto, dividimos entre 2, multiplicamos por la profundidad de desplante más la sobrecarga. Aquí, como podemos observar, tenemos los valores y también lo tenemos las dimensiones de la columna. Tenemos los momentos que hemos sacado de lo que es el ETABS. Tenemos acá los momentos, está que es menos 0.26, está en esta parte, y lo que es 0.0757 está aquí, es el momento en Y. Procedemos a hacer la sumatoria de momentos, y vemos que tenemos un momento negativo. Ahora, para proceder a realizar el diseño, tenemos
esta fórmula que es por el reglamento. Para esto tenemos que el peso es igual a L sobre B, 6 el momento en Y sobre LB cuadrado, 6 por el momento en X sobre BL cuadrado, simplificando nos da esto. Para obtener una inecuación para que el Excel nos pueda trabajar, procedemos a igualar a esta parte de lo que ya nos queda simplificado, lo igualamos a lo que es el esfuerzo admisible y procedemos a operar sacando lo que es el mínimo común múltiplo, donde nos quedaría lo que es 19,8. ¿Por qué? Porque si sacamos el mínimo común múltiplo, sería que es L cubo multiplicado por lo que hemos igualado a la carga, que es 19,80, multiplicado sería por P, sería 19,8 X al cubo o L cubo, como lo hemos tomado, es L cubo, pero lo hemos tomado como X. 0 sería multiplicando de L cuadrado entre L cubo, nos quedaría LP, como no tiene valor, se quedaría como 0. El 19 vendría a ser lo que es de la carga, igual manera, y menos los dos momentos. Tenemos un momento negativo porque nos da un momento negativo en Y, como es máximo, nos da negativo. Igualamos a 0 y ya tenemos el valor de L, que sería 0,95. Este es el valor de L, y como vendría a ser una zapata cuadrada, tenemos que redondeamos a 1 metro. Colocamos lo que es, redondeamos a 1 metro. Acá tenemos las dimensiones de la zapata, que sería cuadrada de 1 por 1. Después de eso, procedemos al siguiente paso, que sería cálculo del esfuerzo neto admisible y la presión efectiva. Esta fórmula también nos da el reglamento, que nos dice que la altura de la zapata va a ser 25 por el diámetro de la varilla. Tenemos el diámetro de la varilla como mínimo, que nos dice el reglamento, que también es de 5 octavos. Tenemos su diámetro, que lo sacamos de los datos que nos da el reglamento. Tenemos su área de 5 octavos, que es 1,55, el área, que es 1,98. Ahí está todo. Ahora, para proceder a sacar este valor, o el alto de la zapata, el peralte sería 39,75. ¿Cómo obtenemos este valor? Tenemos que multiplicar el valor que nos da el reglamento por el diámetro de la varilla de 5 octavos. Multiplicado, tenemos que el alto de la zapata nos da 40 centímetros. 40 centímetros, que vendría a ser de acá hasta acá. Ahora, lo que trabaja, que vendría a ser el denominado con la letra D, va a ser lo que va a trabajar la zapata, que eso vendría a ser 30 centímetros. ¿Cómo calculamos eso? Descontando lo que vendría a ser el recubrimiento. El recubrimiento de la columna nos dice el reglamento que es, en esta parte son 70 milímetros, 7 centímetros. A eso le restamos lo que es el diámetro de prueba, también restado, menos el diámetro de prueba entre 2, y nos da un aproximado de 10,1. Es por eso que se toma 10 centímetros. Tenemos la sobrecarga, tenemos el peso muerto,
la carga muerta. Acá tenemos el recubrimiento. También ahora encontramos las excentricidades. Excentricidad en X y excentricidad en Y. Lo encontramos, como lo hemos visto en clase, restando el momento en X, dividiendo, perdón, la carga en X, el momento en X entre la carga, y para la excentricidad en Y, tenemos el momento en Y entre el peso. Ahora procedemos al cálculo de la presión de diseño. Tenemos el valor ahora tenemos que ya amplificar las cargas. Amplificamos a la carga y amplificamos a los momentos también. Como podemos observar, tenemos que amplificar ambas cargas, la carga y los momentos. Acá multiplicamos por el valor que nos da el reglamento, que es 1.4 y 1.7, la carga muerta y la carga viva. Y obtenemos el valor de 28.10 toneladas. De la misma manera trabajamos para lo que es el momento en X, con los valores que nos da el reglamento 1.4 y 1.7, obtenemos un valor de 0.40, y también de la misma manera para el momento en Y. Como tenemos un valor negativo, seguimos trabajando en menos 0.50. Ahora tenemos que encontrar el esfuerzo último para trabajar. Ya, entonces, como podemos observar en esta parte, tenemos que las cargas repartidas en los 4 puntos, en A, en B, en C y en D. ¿Cómo obtenemos eso? Con la medida de los cuadrantes, y como ya sabemos por fórmula, en el primer punto utilizamos lo que es más, los signos más, menos y más, en el cuadrante A. En el cuadrante B utilizamos el signo más y el signo más, los dos más. En el cuadrante C utilizamos el signo más y el signo menos. En el cuadrante D, según las coordenadas, utilizamos el signo menos y el signo menos. Acá tenemos el ejemplo de la zapata, y según los cuadrantes nos ubicamos. Esas serían las cargas repartidas. La verificación por corte y cómo sigue lo va a explicar mi compañero. Gracias. Ahora bien, continuando con la exposición, mi nombre es Vázquez Torres Edward y voy a realizar la verificación por corte, verificación por punzonamiento y la verificación en diseño por flexión. Ahora bien, para la verificación por corte necesitamos una condición. ¿Cuál es? Que la condición de phi por la cortante del concreto. ¿Pero qué vienen a ser estos valores? Este valor viene representado por phi 0.53
el raíz cuadrada de f'(c) y b por d. B que viene a ser la longitud de la columna y d el peralte efectivo encontrado en los primeros cálculos que hemos realizado durante este diseño. Pero para consideración tenemos aquí a la derecha, como podemos observar, que el D viene a ser los 30 centímetros encontrados al inicio, como ya vengo diciendo, y el phi es uno de los datos un poco más importantes, debido a que cuando nosotros utilizamos un diseño por corte o una verificación por corte, utilizaremos 0.85 y para realizar un diseño por flexión utilizaremos 0.90. Ahora bien, reemplazando todos los datos obtendremos una cortante del concreto de 19,59 toneladas. Ahora bien, si ya hemos encontrado la condición, necesitamos los valores de la zapata. ¿Qué vienen a ser los valores de la zapata? La presión por la longitud de la zapata por el X menos D. Ahora, ¿qué viene a ser el X y qué viene a ser el D? El D, como ya mencioné anteriormente, es el peralte efectivo de 30 centímetros. ¿Y qué es X? X viene a ser el valor de la longitud de volado menos el D mismo, que viene a ser 0.13. Ahora, reemplazando los valores, aquí lo hemos hecho paso a paso para que se pudiera entender que la cortante del diseño viene a ser el peso promedio de los 4 puntos que hemos encontrado anteriormente en el paso número 2, que es el cálculo de presión de diseño y la distribución de estas presiones en cada punto. Obtenemos el promedio y a todo este valor le vamos a denominar un phi de u multiplicado por la longitud, que ya lo mencioné. Ahora, al obtener nosotros el valor del corte de la zapata, obtenemos 25.50. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos dos valores, que la cortante de nuestra zapata tiene que ser menor a la condición, menor o igual a la condición, esto según el reglamento. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos este valor? Sabiendo que nuestros valores cumplen y que la condición es mayor al resultado de nuestro corte en la zapata, cumplen todos los requisitos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros valores obtenidos, los cuales se pueden modificar, que son la longitud de vuelo o la longitud de volado y el peralte efectivo, son los adecuados. Ahora continuamos en la verificación por punzonamiento. ¿Qué tenemos en este aspecto? Que al momento de nosotros realizar el siguiente gráfico que tenemos acá a la derecha, necesitamos unos valores. ¿Cuáles son? El I de X y el I de Y. ¿Qué vienen a ser estos valores? Vienen a ser las inercias de la figura. Ahora, ¿por qué los valores son iguales? Debido a que nuestra zapata es cuadrada. Si nuestra zapata tuviera una geometría distinta, estos valores serían distintos y tendríamos que hacer una verificación por punzonamiento para X y para Y. Ahora bien, la fórmula general para la verificación por punzonamiento es la que tenemos acá señalada. Necesitaremos los valores de cada uno de los puntos que tenemos encontrado en esta imagen de referencia sacada de la clase. Tenemos que en cada punto vamos a observar los valores o los valores repartidos, así como en la cálculo de presión de diseños y la distribución de presiones, vamos a distribuir en cada uno de los puntos que vendría a ser G, H, I y J. Y estos valores van a tener los mismos signos que hemos tomado al inicio de nuestro cálculo en el punto número 2, en la cálculo de presión de diseño. Los mismos números, los mismos signos alternados, menos más, menos menos, y así sucesivamente.
Entonces, los valores obtenidos son los siguientes que podemos observar. Ahora, continuando en la verificación por funcionamiento, necesitamos una condición también. ¿Cuál es la siguiente condición? Que phi por 1.06 por el f' raíz cuadrada, el b sub 0 y el d estén multiplicados y el valor de funcionamiento que nos da del cálculo del diseño de nuestra zapata no sea mayor que este valor de borde. Ahora, nuestro valor b sub 0 es un valor desconocido que se determina como b sub 0 viene a ser 2 veces el valor de 2m más n. Ahora, ¿de dónde sale m y de dónde sale n? M viene a ser el valor de la longitud de una cara de la columna más un d. Y n, por ser cuadrada nuestra zapata, viene a ser lo mismo, longitud de la cara de una de las columnas más un d. Ahora, nosotros para el funcionamiento de nuestra zapata necesitamos los valores de la inercia en X y la inercia en Y, un valor de X y un valor de Y. Como nuestra zapata es cuadrada, solo vamos a determinar uno de los valores, o es X o es Y. En el caso de las inercias va a ser lo mismo. Como nuestra zapata es cuadrada, las inercias van a ser iguales. Si nuestra zapata tuviera una geometría distinta, tendríamos que hacer un cálculo o una verificación por funcionamiento a cada una de las condiciones. Ahora, el valor de X, ¿de dónde nos sale? X viene a ser el D entre 2 más la longitud de la cara de la columna entre 2. El Y, por ser nuestra zapata cuadrada mencionada, va a ser lo mismo. Ahora, necesitamos las presiones distribuidas en cada uno de los puntos, que si bien esta es una imagen referencial tomada de la clase dictada por el ingeniero, nos sirve para darnos cuenta dónde van a caer las presiones. Dicho eso, el cálculo del funcionamiento viene en primer paso para determinar un promedio de todos los puntos, de todas las presiones, donde va a ser la presión mayor o la presión más puntual. Pero bien, esta presión necesita un área donde actuar. ¿Cómo determinamos esa área? El área se determina por la columna, como tiene un lado de 0.5, vamos a tomar el doble de ese lado y el doble del otro lado, por ser cuadrada, viene a ser el mismo. Entonces el área viene a ser, como estamos mencionando, la cara o el lado de la columna multiplicado por 2 a un costado, y así para el otro costado o para la otra cara multiplicado por 2, lo cual nos da un área de 0.25 metros cuadrados. Entonces, tenemos el área y tenemos la presión, obtenemos nuestro funcionamiento en el diseño, que viene a ser 7.03. Pero ese no es el resultado final. Nosotros necesitamos un funcionamiento que, esto es solo para este gráfico, pero el gráfico en general de toda la zapata ya tenemos una presión total. ¿Cuál es la presión inicial que hemos encontrado? La presión de los primeros cálculos, que está dada en la amplificación de cargas, que la tenemos aquí. Ahora, obtenido todo eso y he obtenido también nuestro valor o nuestra condición, que es la siguiente, verificamos que la condición tiene que ser mayor que lo encontrado en el funcionamiento, y por tanto nuestro diseño sí cumple. Si en caso nuestro diseño no cumpliese, porque se ha dado los casos en que a veces cumplen los valores para corte, pero para funcionamiento no, o al contrario, que para corte no cumple y para funcionamiento sí. Si eso no sucede, obtenemos o jugamos con los valores más altos. Si es que el valor del funcionamiento es más alto, en el caso del D, que es el valor que más tenemos que jugar
Así dicho, más tenemos que mover. Si es que no nos dan o no nos cumplen los valores de los límites o de las condiciones, tenemos que obtener valor más alto para poder cumplir con todo lo requerido. Continuando con el diseño de nuestra zapata, llegamos al diseño por flexión. Este diseño por flexión nos permite realizar o encontrar la cantidad de acero necesario para que nuestro diseño no falle, nuestra zapata no falle. En esta condición, en este diseño, vamos a tener la misma fórmula presentada en el cálculo o la verificación por punzonamiento, con la condición de que ahora el X y el Y van a ser distintos. En este caso, X va a ser un lado de la columna entre 2 y el otro, y el valor de Y va a ser la longitud de volado entre 2. ¿Esto debido a qué? Debido a que las fuerzas están concentradas aquí a una cara lateral de la columna. Ahora, necesitamos los puntos, las presiones en cada uno de los puntos que vamos a hallar nuevamente. Entonces tenemos lo siguiente, que la fórmula, como acabo de repetir, va a ser la misma. Entonces los valores de los signos que vamos a utilizar van a ser lo mismo que lo anteriormente determinado en la verificación por punzonamiento, en el cálculo de presión de diseño. Vamos a tener los mismos valores, los mismos signos, y entonces vamos a determinar en cada uno de los puntos. Pero como nuestra zapata es cuadrada, vamos a elegir simplemente los dos más representativos, que vendría a ser el K y el L. Ahora, como vemos en el gráfico, necesitamos la puntual, la carga puntual, y también necesitamos una coordenada de aplicación. En primer lugar, obtenemos el Q de diseño, que viene a ser dado la multiplicación de la resta de X y Y por el promedio obtenido de las cargas de K y L por la longitud de volado que tenemos de toda la zapata. Ahora, estas fórmulas o esta condición sirve para encontrar el punto de aplicación, siempre y cuando el F2 sea mayor al F1. Nuestro primer punto de aplicación se obtiene con toda esta fórmula: X igual a L al cubo, F1 más 2 F2 sobre F1 más F2. El segundo punto va a ser la misma aplicación con la segunda carga, y obtenemos un punto promedio entre ambos, que vendría a ser 0.57 metros. Entonces, una vez obtenido todo eso, obtenemos nuestro momento último para el diseño, que viene a ser la carga obtenida o la carga puntual multiplicada por el punto de aplicación o la distancia del punto de aplicación por el valor de la resta de X y de Y. Entonces, ¿por qué el valor nuestro es negativo? Porque tomando en cuenta los primeros valores sacados del ETABS de nuestro programa son negativos. ¿Esto cómo nos va a afectar en todo el cálculo? Que haciendo el cálculo del acero requerido mediante las fórmulas del acero mínimo igual al momento último de Phi por Fy por D menos A medios presentados en todo este recuadro, nos va a salir un acero negativo. Ahora bien, ¿qué significa un acero negativo en nuestro cálculo? Este detalle negativo viene a representar que nuestra zapata no necesita acero. ¿Qué quiere decir? Que para las cargas obtenidas de nuestro diseño, la zapata, con el simple hecho de ser de concreto, no necesita el acero para cumplir su función. Pero ¿qué nos dice la norma? Que nosotros necesitamos un acero mínimo o una cuantía mínima de diseño,
que ¿cuál viene a ser dada? Que si nuestros valores no son mayores que 0.018, vamos a tomar este valor, el acero mínimo requerido por el Reglamento Nacional de Edificaciones. Ahora, si nuestra cuantía, vamos a tomar ese valor, y nuestro acero mínimo también para diseño en zapatas es de 5 octavos, que tiene un área de 1.98, vamos a necesitar 2.73 varillas. Pero que también nos dice el reglamento que nosotros no podemos utilizar un mínimo de 5 varillas por el diseño. Entonces vamos a redondear nuestro valor de varillas obtenidas al próximo o al mínimo según reglamento, que vendría a ser 5. Y la separación de estas varillas va a estar dada por la fórmula siguiente, que el metro, que es toda la longitud de nuestra zapata, menos 2 por el de 71, que viene a ser el recubrimiento de la cimentación, que también está dado aquí a la derecha, como podemos observar, 7 milímetros para concreto expuesto en el suelo, que son los datos del reglamento. Que la separación también nos dice lo siguiente: nuestra separación entre varillas no debe estar entre 1 pulgada y menor a 30 centímetros. Esa también es la condición, un dato aparte de nuestro diseño. ¿Cuál es la razón de hacer estos cálculos? Es que en nuestro diseño en especial, nuestro acero requerido es negativo. Como ya venimos repitiendo, nuestro acero no puede ser negativo, no existe un área requerida negativa. Entonces tenemos que hacer un diseño un poco más extendido, pero pegándonos al Reglamento Nacional de Edificaciones y las normas mínimas que nos brinda. Ahora, la fórmula del momento es la siguiente: la carga última por un x al cuadrado, que es la longitud de volado al cuadrado, entre 2. El primer cálculo es para un lado de la columna y el segundo cálculo que obtenemos es para el otro lado de la columna, que si bien nuestra columna es cuadrada, podríamos haber elegido tan solo uno de los lados, pero para verificar que nuestros cálculos sean correctos, vamos a hacer para los dos lados, obteniendo también un área negativa de acero, 5 octavos el acero requerido mínimo también, que es un dato adicional. Obtenemos los mismos datos y también obtenemos que nuestra cuantía mínima debe ser entre 0.018. Entonces, para diseño final de nuestra zapata, obtenemos que vamos a utilizar 5 aceros de 5 octavos cada 22 centímetros. Pero si nuestro diseño o nuestro reglamento también nos dice que no puede ser números con esta terminología, podemos utilizar una separación de 0.20 centímetros. Y eso sería todo el cálculo y el diseño de una zapata. Lo primordial, y para terminar esta exposición, es que uno de los datos que hace más sufrir al estudiante es el acero negativo que nos da en el resultado final y los momentos negativos que tenemos al inicio. Si bien los momentos negativos van a mantenerse con su signo, de acuerdo al cálculo se va a continuar con los cálculos indicados o con los pasos indicados en la clase dictadas por el ingeniero. Los valores no van a cambiar o no van a ser tan excesivos. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores negativos de los momentos solo nos van a servir al inicio para determinar la excentricidad o dónde se encuentra la carga puntual, en qué cuadrante,
y al final para obtener nuestro acero. Eso es todo, muchas gracias.